Muy buenos días, gente, ¿cómo estamos? Dios les bendiga mucho. Un nuevo sábado en qué dice la Biblia para alimentar nuestras almas como lo hacemos de costumbre. Antes de comenzar, antes de compartir este mensaje que les traigo de parte de Dios, quiero anunciarle que en el mes de septiembre vamos a hacer todos los sábados un programa de Venciendo Vicios. Y bueno, todo aquel que tenga algún tipo de vicios y quiera dejarlo, bueno, lo invito a que pueda estar escuchando cada sábado a esta hora, prendido de la radio, y si no, bueno, seguirnos por los videos que estamos haciendo cada sábado, haciendo esta grabación, para aquellos que no lo saben. Y bien, si ustedes tienen, aquel que tenga algún vicio, todo septiembre vamos a estar entonces viendo cómo enfrentar esos vicios, cómo derrotarlos en el nombre de Jesús, y no porque me hayan contado, sino que lo he vivido y sé bien de que ustedes también lo pueden hacer. Así que a tener un poquito más de fe, a creer de que Dios es un Dios de imposibles, y todo aquel que en Él cree, ese tendrá vida eterna, tendrá salvación, y también todo lo que pida se le dará. Bueno, habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar a la palabra que está en Juan 8 y vamos a empezar en el versículo 2. Dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó. Jesús estaba en el monte y al amanecer se presentó de nuevo al templo. Y él se sentó a enseñar. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo empezó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaran con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo la mujer. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Muchas veces vienen como acusarte, y en realidad no te quieren acusar a vos, sino al que vive en vos. Vamos a repasar un poquito. Jesús empieza a enseñar en el templo. Y ahí vienen los fariseos y le traen a esa mujer que la habían encontrado pecadora. Pero los fariseos en realidad no tenían tanta importancia en la mujer, sino la importancia que ellos tenían, la trajeron delante de gente para poder tener testigos de que Jesús iba a pecar, porque sabían bien de que Jesús perdonaba pecados y estaban blasfemando contra Dios. Entonces querían hacerlo caer, le tendieron esa trampa. Entonces por eso le dicen: esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio, y la ley Moisés nos ordenó. Entonces querían que Jesús se ponga contra esa ley y le digan que sean perdonadas, que sea perdonada esa mujer, porque él perdonaba los pecados. Los fariseos no se fueron contra la mujer, se fueron contra Cristo, aprovechando esta oportunidad de que esta mujer había pecado.
Con esta pregunta le estaban tendiendo entonces una trampa a Jesucristo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús no les dijo nada, se puso a escribir en el suelo, dice, y preguntó, les dijo así bien sencillo, está bien, vamos a apedrearla, pero el que esté libre de pecado yo quiero que sea el primero que tire la piedra. Después tiren todos los demás. Pero primero, el que esté libre de pecado, ese es el que tiene que tirar la primera piedra. Entonces, la misma ley, lo que tenían en su corazón todos los fariseos, esos que eran maestros de la palabra, se empezaron a sentir pecadores tal cual como ella. Entonces Jesús, con muy poquitas palabras, no poniéndose en contra, le dijo, ustedes son tal pecadores como lo es ella. Entonces empezaron a ir. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no ha venido a condenar al mundo. No ha venido a culparte ni a condenar tu vida, ni a decirte qué es lo que haces. Sino, no lo hagas más. Y cada día la misericordia de Dios es derramada sobre tu vida y la mía. Pero qué bueno que podamos ir y reconocer de lo que hicimos, de que somos pecadores. No como estos fariseos que se decían que no eran pecadores, pero Jesucristo los hizo sentirse pecadores, los hizo sentir igual a como esta mujer. Porque todos somos pecadores. Y si Jesús no ha venido a condenar al mundo, ¿por qué nosotros lo vamos a condenar unos a los otros? Entonces, cuando una persona viene contra vos, es muy probable de que puedan venir contra lo que hay en vos, que es Cristo Jesús. Y si todavía no estás en Cristo, te animo a que lo hagas, a que puedas empezar una nueva vida en Cristo. Y si estás en Cristo y te has sido atacado, te han querido apedrear, bueno, te digo que las piedras no son para vos, son para el que vive en vos. Vamos a leer en Marcos 1:38. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no vino a condenarte, ha venido a traerte un evangelio, unas nuevas noticias, ha venido a traerte salvación. Y la salvación es totalmente personal, la aceptás o no la aceptás. Y cuando entramos en el camino de Cristo, de seguro te van a querer apedrear, pero Jesús está contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Debemos saber discernir esos ataques del enemigo. Sabemos saber cuándo vienen por nosotros y cuándo vienen por el que vive en nosotros. De esta manera, entonces, quiero decirte de que puedas volver a empezar. Porque hay veces que en esas pedradas, en esos ataques, quedamos lastimados. Hay veces que nosotros empezamos a ir a la iglesia y se vienen como unas contras, ¿no? Y que no sabemos, no las entendemos muy bien, pero son ataques espirituales. Debemos aprender a discernir esas cosas. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso el oír la palabra de Dios activa la fe. Y podés creer en la palabra de Dios. Bien. Entonces yo te animo a que podamos volver a empezar. Vete y no vuelvas a pecar, le dijo Jesús. Si te ha parecido que has pecado, que has estado mal, bueno, empecemos de nuevo.
empecemos a ir a la iglesia de nuevo. Pero esta vuelta tenemos que tener en cuenta de que los ataques van a venir. No vamos a ir igual que antes. Ya vamos a ir sabiendo de que los ataques van a venir y vamos a ir preparados. ¿De qué forma se defendía Jesucristo? Con la palabra. Cuando Él fue bautizado y fue llevado al desierto, dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ya hacía 40 días que estaba sin comer y sintió hambre. Y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Cuando vengan esos ataques, la mejor defensa que vos podés tener es la palabra de Dios. Pero debemos conocerla, la palabra de Dios, para poder defendernos. Entonces es necesario de que tengamos que ir a una iglesia, porque es el único lugar donde vos vas a aprender la palabra de Dios. O por estos medios, ¿no? Pero es necesario de que vuelvas a Dios, de que olvides en aquel tiempo donde fuiste lastimado o lastimada, y puedas ir a la iglesia a recibir la palabra de Dios, no la palabra de hombre, sino la palabra de Dios, que esa es la que te va a vivificar, es la palabra de Dios. El que escucha palabra de profeta va a tener recompensa de profeta, pero aquel que escucha la palabra de Dios va a tener la bendición de Dios. Anímate a empezar a ir a las iglesias. Hay iglesias acá en la vuelta, fíjate, de que sean de buena doctrina, ¿no? De que la enseñanza sea la que dice en la Biblia, no enseñanza de hombre, y empezar a caminar en ese camino que Jesús dejó marcado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Anímate entonces a caminar de nuevo, porque hay muchos que han sido lastimados, hay muchos pero no se pongan contra los hombres, porque no fueron contra vos, fueron contra el que estaba, el que vivía en vos. Así que animate a ir a la iglesia de nuevo, porque es necesario hacerlo. Estamos en los últimos tiempos y aparte no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este cuerpo. Y es necesario ir de nuevo para cuando venga Cristo entonces estar prontos. Vamos a un corte entonces en la radio, mientras me despido del canal, y ya seguimos entonces con qué dice la Biblia. Mientras tanto, en el canal, compartan este mensaje. Dijo Jesús que había que ir a otros lugares. Lo estaban buscando la multitud, ¿no? Y cuando estaban buscando a Jesús y Jesús estaba orando, y cuando lo encontraron los discípulos, dice, la gente te busca. Y Él le dijo, vamos a los lugares vecinos. Dejó a esa gente ahí, ya le había predicado el Evangelio, y se fue a lugares vecinos. Vamos a ir a los lugares vecinos, y esta es una forma de llegar a los lugares vecinos. Este medio, este video, podemos llegar a cualquier parte con esta tecnología. Entonces yo te invito a que puedas compartir el video para poder alcanzar a aquellas personas de que la quisieron apedrear algún día y que se sintieron lastimadas y se apartó del camino. Volvé al camino, porque cada vez que un hijo de Dios que se ha perdido vuelve, en el cielo hay fiesta. Que Dios te bendiga mucho y entonces lo encontramos el próximo sábado.